En este video vamos a ver las estimaciones por intervalo. Recuerden que en videos anteriores vimos lo que es una estimación. La estimación puntual es un dato que se obtiene por medio de unos datos numéricos y, por ejemplo, si yo quiero obtener un promedio de unos datos numéricos, entonces nada más obtengo el promedio de esos datos y eso es mi estimación puntual. El asunto con las estimaciones es que deben seguir una fórmula estadística, un tamaño de muestra estadístico, para que la misma sea representativa de la población, porque si no lo es, no puede ser una estimación. Ahora, cuando hablamos de estimaciones por intervalo, entonces ya no trabajamos un único dato de media o promedio, sino que trabajamos un dato de media y promedio con dos valores. Uno más bajo y otro más alto. Y dentro de ellos dos se va a encontrar el dato poblacional. Entonces, recuerden que son estimaciones. Yo no sé cuánto es el dato poblacional a menos que yo tenga la población y yo pueda obtener ese dato poblacional. Pero como no lo tengo, entonces debo hacer una estimación de ese dato poblacional. Y por lo tanto, para una estimación por intervalos, yo esa estimación la voy a dar en términos de un intervalo, de un rango. Entonces, el promedio va a estar entre 25 y 30. Puede ser cualquiera de esos valores, pero va a estar dentro del intervalo. Entonces, la posibilidad o probabilidad de que sea el valor poblacional sea algún dato entre ese intervalo es bastante alta. Para las estimaciones por intervalo se utiliza un término que se llama nivel de confianza. El nivel de confianza es precisamente qué confianza o qué probabilidad existe de que mi dato poblacional esté dentro de ese intervalo. Entonces, normalmente los niveles de confianza que se utilizan son 90 o superior a 90%. Si utilizamos niveles de confianza muy bajos, entonces la probabilidad de que el valor poblacional esté dentro de ese intervalo es bastante baja. Normalmente utilizamos un 95% de nivel de confianza y si queremos todavía más precisión sería un 99%. Entonces, ¿qué o cómo se representa el nivel de confianza? Se representa con el 1 menos alfa, donde alfa es el nivel de significancia. Entonces, ¿qué es un nivel de significancia? Es la parte del error. Es decir, si yo estoy diciendo que mi nivel de confianza es de un 95%, es decir, yo tengo una certeza de un 95% de probabilidad de que mi dato poblacional esté dentro del intervalo que yo construyo. El alfa, que es el nivel de significancia, va a ser lo contrario. Sería la probabilidad de que no esté dentro de ese intervalo mi dato poblacional. Y la probabilidad de que no esté dentro del intervalo, entonces va a tomar la forma de 1 menos 95%. Si fue que mi nivel de confianza es de un 95%. Y 1 menos un 95% me da un 5%. Entonces, cuando yo tengo niveles de confianza en un 95%, mis niveles de significancia o error de que, o probabilidad de que mi dato poblacional no esté dentro del intervalo es de un 5%. Recuerden que para poder hacer estimaciones yo debo tener o saber que mis datos se distribuyen de forma normal. Para saber eso, puedo hacer pruebas estadísticas para corroborar la normalidad de los datos. Pero recuerden que ya estudiamos un teorema que se llama teorema del límite central que indica que si yo tengo 30 o más datos, entonces ya mi curva se ajusta a la normalidad. Ya se va formando esta campana de Gauss. Entonces, para una distribución normal en donde utilizo Z, ya sabemos que
Esta es la forma de la campana. Pero ahorita vamos a ver una nueva distribución que se llama distribución T. La distribución T es muy parecida a la campana de Gauss, pero ella funciona cuando tengo menos de 30 datos. Cuando no puedo asegurar la normalidad por medio del teorema del límite central, la debo asegurar por medio de la distribución T y sus pruebas. Entonces, por eso acá dice que ya sea distribución Z o T, para cualquiera de las dos yo voy a seguir una curva de la normal como esta. Una es más achatada, que es la distribución T. Si la ven en los libros, van a ver que esta distribución es un poco más achatada que la distribución normal. Y de ella sí hay algo importante, que hay una división del intervalo. Si recuerdan en estadística 1, cuando hablamos del nivel de significancia, hablamos de que la curva como esta se parte en dos y nos hace que el alfa se divida. Recuerden que alfa es el nivel de significancia, es decir, la probabilidad de que la estimación falle. Entonces nos queda un alfa medios a los dos lados. Y exactamente lo que vemos entre ellos dos va a ser el intervalo de confianza que voy a construir. Resulta que yo utilizo intervalos de confianza tanto para muestras grandes como pequeñas. Recuerden que les decimos muestra grande a una muestra que tenga 30 datos o más. Es decir, que podamos ir a hacer inferencia estadística por medio del teorema del límite central. Pero hablamos de muestras pequeñas cuando ellas no alcanzan los 30 datos. Son menos de 30, por lo tanto es una muestra pequeña a la cual yo no puedo utilizar las mismas fórmulas para distribución normal. Tengo que utilizar otras fórmulas y por eso, de esta manera, yo debo utilizar otra distribución. Pero bueno, además de saber si la muestra es grande o pequeña, si es n mayor o igual a 30 o n menor a 30, también debo conocer otra característica, que es la población estándar, la desviación estándar poblacional. Es decir, si yo conozco mi desviación estándar poblacional, aunque mi muestra sea pequeña, yo de igual forma puedo usar la distribución normal. Y eso lo vamos a ver en cada una de las fórmulas. Mientras que si yo tengo una muestra pequeña y además no conozco la desviación estándar de la población, entonces en definitiva no puedo utilizar una distribución normal, sino una distribución T. Y se llama distribución T de Student. Las dos distribuciones, las tablas, ya las tienen en tablas en documentos para que las puedan utilizar durante las prácticas.